Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Quienes conocen este espacio ya saben que el objetivo aquí es dar voz a especialistas iberoamericanos de diversas disciplinas que nos ayudan a sortear el mayor desafío de nuestros tiempos. Así como no podemos entender el cambio climático sin sus bases científicas, tampoco podemos enfrentarlo sin el compromiso de los tomadores de decisiones, la exigencia de la ciudadanía y la participación de todos los sectores económicos. Para entender la complejidad que todo esto representa, hoy en Reporte Climático tomaremos el ejemplo de Bolivia y conversaremos con Cecilia Requena, senadora de ese país. Desde su perspectiva política, ella nos guiará por los principales retos de dicho territorio andino frente a la crisis ambiental. Comentaremos acerca de los grandes fallos de un Estado que ha priorizado el extractivismo y analizaremos los obstáculos que tiene que superar la ciudadanía para defender y proteger la naturaleza de la cual depende. Pero antes de entrar en materia, los invito a hacer un recorrido por las noticias más relevantes sobre el clima alrededor del mundo. En esta ocasión hicimos una selección especial con las conclusiones y acuerdos más significativos que tuvieron lugar en la COP26. La tala de árboles contribuye al cambio climático porque evita que los bosques absorban el exceso de dióxido de carbono que calienta al planeta. Para hacer frente a este problema, uno de los principales acuerdos logrados en Glasgow es el de detener y revertir la deforestación antes del año 2030. Dicha promesa fue asumida por 130 gobiernos del mundo, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, entre otros. Alcanzar la meta implicará una inversión de alrededor de 19.200 millones de dólares provenientes de fondos públicos y privados. Aunque se trata de una buena noticia, expertos en clima y bosques han alertado que acuerdos previos han pretendido lo mismo sin éxito, por lo que en esta ocasión conviene vigilar la voluntad de los firmantes, pero también sus acciones y resultados. La respuesta ante la crisis del clima requiere de compromisos mundiales y políticas a nivel nacional, pero también de acciones desde lo local. En este sentido, Bogotá ha mostrado un liderazgo como ciudad verde en Latinoamérica. Según la Organización de las Naciones Unidas, la capital de Colombia fue la primera urbe de la región en declarar la emergencia climática desde las filas de la política en noviembre de 2020. Durante la COP26, su alcaldesa Claudia López aseguró que los bogotanos están cambiando sus modos de vida para hacerlos compatibles con una acción climática y alcanzar las metas de mitigación y adaptación que la ciudad se ha trazado a más tardar en el año 2035. La COP26 sirvió para que diplomáticos de casi 200 países acordaran intensificar sus esfuerzos en el combate al calentamiento global. Sin embargo, científicos y activistas han señalado que este propósito carece de rutas concretas para cumplirse. Por ejemplo, uno de los pendientes que quedó sin resolver al cierre del evento es el denominado financiamiento climático, del cual dependen fuertemente muchos países latinoamericanos. En las negociaciones se instó a los países más ricos del mundo, quienes también son los más responsables de la crisis del clima, a duplicar el apoyo económico para las acciones de mitigación y adaptación en los países más pobres. Pero las principales economías ni siquiera han logrado concretar el pago de 100.000 millones de dólares anuales que prometieron desde hace una década. La deuda continúa mientras se planea una nueva COP, la número 27, a realizarse en Egipto en noviembre de 2022. Muchas gracias por permanecer en Reporte Climático. Al igual que el resto del mundo, Bolivia está resintiendo las alteraciones del entorno, fenómenos como la inseguridad alimentaria y del agua, las sequías e inundaciones cada vez más severas y frecuentes, así como una mayor propagación de enfermedades transmitidas por vectores, dificultan la adaptación de este país al cambio climático.
Pero de entre todas estas manifestaciones son dos las que más preocupan a la senadora nacional Cecilia Requena, y en primer lugar están los incendios forestales. Tenemos, por ejemplo, por un lado, unos incendios forestales en las tierras bajas que nunca tuvimos en el pasado. Son incendios forestales que se generan en general por una práctica de roza y quema para la agricultura, que sin embargo por las condiciones climáticas de calor adicionado, de temperaturas más altas y por tanto de suelos más secos, entonces derivan muy rápidamente por falta de control en incendios forestales. Y es que en lo que va del año, más de 3 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego descontrolado y más de la mitad de esta superficie corresponde a áreas naturales protegidas. Que lamentablemente también se están utilizando los incendios forestales para habilitación de tierras de modo, vamos a decir, irregular, ilegal, para hacer copamiento de tierras, sobre todo para la ampliación de la frontera agropecuaria, muy particularmente la ganadera, con esperanza de estar exportando a China. La segunda bandera roja para Cecilia Requena respecto a los impactos del cambio climático en Bolivia es la pérdida de glaciares. Veamos por qué. Nosotros estamos viendo el retroceso de los glaciares en la cordillera, lo que implica graves amenazas al abastecimiento de agua, sobre todo en invierno, que es aquí cuando no llueve en esta región. La mitad de los glaciares bolivianos ya han desaparecido en las últimas 5 décadas y esta situación no hará otra cosa más que empeorar mientras el calentamiento global siga aumentando y permanezca la indiferencia social. Así, el hielo que durante miles de años ha brindado una fuente de agua dulce podría extinguirse por completo antes del año 2050. Es todavía más grave, y esto lo tengo que decir con cierto bochorno, en la clase política. La clase política está aún menos sensibilizada, que parte, sin duda parte, no es la totalidad, ni mucho menos, es minoritaria, pero de la sociedad civil, que sí está activa, generando comunicación, generando sensibilidad. No veo nada parecido del lado de la clase política en general y del oficialismo en particular. Cosa extraña, porque mi país tiene una fama de ser un país al que le importa mucho la madre tierra, ¿no? De hecho, tenemos leyes al respecto. El problema es que no se cumplen. Y el problema es que hay muchas otras leyes que están yendo en contra de esas prerrogativas. De la propia ley de la madre tierra hay dos, en realidad una más específica que otra. Por un momento, Cecilia Requena creyó que la pandemia despertaría la conciencia sobre buscar soluciones sostenibles basadas en la naturaleza. Sin embargo, en Bolivia ha sucedido lo contrario y el extractivismo es cada vez más imperante. El extractivismo en Bolivia lo hemos tenido con gobiernos de todo orden ideológico. Pero siempre hemos hecho extractivismo, hemos vivido de minerales, hemos vivido de hidrocarburos y ahora de soya y probablemente prontamente de hasta carne. Entonces, lo que hemos hecho es profundizar el extractivismo, flexibilizando las normas ambientales, creando territorios de sacrificio. En vez de proteger auténticamente, valga la redundancia, a las áreas protegidas, lo que se está haciendo es más bien aprobar normativa del lado de minería, por ejemplo, y ahora es legal en mi país hacer minería del oro, que incluye mercurio. Bolivia se está convirtiendo en el segundo importador de mercurio, porque la mayor parte de los países alrededor están cumpliendo con el convenio de Minamata, y casualmente estamos importando mucho mercurio de México. Y nosotros estamos importando aproximadamente 200 toneladas de mercurio año. Es una enormidad. Y buena parte de eso se utiliza en el país en una minería muy precaria que se llama cooperativista, que no cumple ningún tipo de estándares sociales ni ambientales. Y es esa minería a la que se le está dando derechos mineros dentro de áreas protegidas, incluida el área protegida probablemente más biodiversa del mundo entero, que está en el norte de La Paz, que es el Parque Nacional Madidi. El problema de la minería artesanal aurífera es tan grande en Bolivia que este país por sí solo ha descargado el 6% de todo el mercurio contaminante a nivel mundial.
Pero el sector minero no es el único que destaca por el nivel de afectación y su vínculo con el cambio climático. También está el caso del sector agrícola. Lo que estamos haciendo es cambiar la zonificación de las áreas protegidas, estamos cambiando los planes de ordenamiento territorial para que haya más posibilidades de aprovechamiento insostenible, lamentablemente productivo. Entonces, eso es lo que pasa, y son muy pocos los sectores productivos que están reclamando, por ejemplo, no sé, respetar el bosque en pie, tener una economía diversificada a partir de los frutos del bosque en pie en aquellos lugares que son boscosos, o respetar las condiciones ecosistémicas en general. No tenemos todavía un sector privado que esté reclamando eso, y es difícil porque este es un estado muy grande, este es un estado que se ha vuelto omnipresente, que concentra mucho poder, muy centralizado, y entonces es la medida en que el estado está con esta voluntad de profundizar el modelo extractivista, el patrón extractivista, es muy poco, lamentablemente, lo que pueden hacer los sectores privados. ¿Puede la sociedad civil mejorar el pronóstico de Bolivia en lo que a cambio climático se refiere? Para Cecilia Requena, la respuesta no es tan sencilla. Nuestras políticas públicas no están a la altura de la circunstancia, y entonces queda la sociedad civil, muy particularmente los sectores ligados a la lucha por la naturaleza, que están conjuncionados, porque al final es la misma cosa, con aquellos que luchan por la defensa particularmente de los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas en mi país. Entonces existe, pero es insuficiente. A toda esta situación se suma una falta de protagonismo en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, no solo por parte de Bolivia, sino común a todos los países de Latinoamérica. No solo veo pasividad, que es una de las características, pero también veo contradicción, gran contradicción. No hemos podido formular una posición conjunta, y esto también es producto de estas diferentes formas de ver el futuro, finalmente, ¿no? De ver qué es desarrollo. De verdad, insisto en esto porque paradójicamente se entiende por desarrollo la devastación. Ahora se entiende por desarrollo la devastación. Lamentablemente creo que la mayor parte de los gobiernos de la región están con ese plan, y es en ese plan también en que tampoco pueden tener unas posiciones muy fuertes, digo, en términos constructivos, y que sean interesantes para la comunidad internacional. Lo que yo veo mucho es que hay una tendencia muy marcada en señalar responsabilidades. Estoy de acuerdo con eso, hay responsabilidades diferenciadas, por supuesto, en hablar de justicia climática, estoy plenamente de acuerdo con eso, pero a menudo estos argumentos, que son absolutamente válidos, insisto, se vuelven un pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer en nuestros países. Sin embargo, Cecilia Requena no pierde la esperanza de que Bolivia pueda cambiar de rumbo en la lucha contra el cambio climático. La senadora apuesta por ciertos componentes de la ciudadanía y algunos sectores del ámbito privado que parecen estar poniendo más atención a la emergencia. Veo un poco más de apertura en el sector privado en general. De hecho, buena parte de la recuperación económica para los jóvenes es una recuperación autónoma de economía naranja, por así decirlo de alguna manera, ¿no? De innovación y de recuperación, por ejemplo, mucho gastronomía que tiene que ver con productos de la región, productos bolivianos, con formas de cocinar que respetan o retoman algo de la cultura y la ponen en valor, mucha creatividad. Eso es lo que está ocurriendo en Bolivia ahora también, obviamente de modo insuficiente, pero ese sector, ese segmento innovador, creativo, joven, es el que está más abierto justamente a encontrar las oportunidades que hay en un patrón de desarrollo que sea sostenible, aunque la palabra creo que a mí me queda corta, ¿no? Me gusta hablar hasta de regenerativo, porque ya necesitamos regenerar todo el daño que hemos hecho. Gracias por habernos acompañado en Reporte Climático. Les recuerdo que este es un espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes en la próxima emisión.